Entonces lo llamé y le pregunté, ¿cuándo van a volver los niños? Me dijo, no vas a ver a nuestros hijos nunca más. ¿Mis hijos? Nunca más vas a ver a mis hijos, ni con la policía. Secuestró a mis hijos. El recuerdo más impactante que tengo empieza alrededor de los 5 o 6 años, cuando perdí a mi hermano. Se llamaba José Augusto. Era él quien me cuidaba, quien me llevaba al colegio, quien me daba de comer. Era mi todo. Mi mamá trabajaba fuera, mi papá también viajaba por trabajo. Somos 5 hermanos. El C, el mayor, que ya vivía en Madrid en esa época, Nayara y Cayo. Los 3 primeros son hijos del primer matrimonio de mi mamá. Cayo y yo somos del segundo, que es mi papá. Y el C falleció cuando yo tenía entre 5 y 6 años. Los dos cumplíamos años el mismo día, el 7 de abril. Él iba a cumplir 18, yo iba a cumplir 6. Murió un mes antes de los 18. Fue al carnaval con sus amigos. Tuvo una congestión y no volvió a casa. Yo era muy pequeña para entender la muerte. Recuerdo que dormía a su lado, y al día siguiente preguntaba por qué no despertaba, y nadie me respondía. A mi mamá la sedaron. Creo que fue un error, porque sedada sufrió todavía más. En ese momento de no saber cómo procesar el duelo, mis padres decidieron irse a Madrid. Pasamos un tiempo en casa de una tía que era bastante estricta. No podíamos entrar a la casa para no ensuciarla. Teníamos que quedarnos en el patio. Yo lloraba mucho. No terminaba de entender que mi hermano ya no estaba. Mi mamá también estaba destrozada, mi papá ausente por el trabajo. Éramos Cayo, Nayara y yo, sufriendo sin poder ayudarnos mucho entre nosotros. Fome nunca pasamos, pero sí muchas carencias de lo básico. Había una señora que vivía frente a mi casa, doña Judith, que todos los días me daba una banana y unas galletitas. Eso me marcó tanto que hasta hoy no puedo comer bananas. La escuela era muy diferente a la anterior. Sufrí mucho bullying. No conseguía adaptarme. Solo lloraba. Después mis padres decidieron volver a nuestro pueblo. Fue un poco mejor porque estaban la abuela, los tíos, parte de la familia que daba algo de distracción. No recuerdo mucho de esa época, salvo un hecho que se me quedó grabado. Me pusieron en la escuela y yo no aprendía nada. Estaba en ese duelo. Lloraba todo el tiempo, y la maestra me llamó burra delante de todos porque no aprendía. En esa época no era como ahora. Eso me dejó un trauma de las aulas que me acompañó toda la infancia y la adolescencia. Era una niña triste, depresiva. Pero mi mamá también estaba en su propio duelo, y mi papá ausente trabajando. Con 12 años, mis padres volvieron a Madrid para intentar una nueva etapa. Tenían una fábrica de alfombras que cosían y vendían ambulando por la calle. Yo ayudaba a hacerlas. También vendimos mucha comida, caramelos, cosas así. Esa época era de las vacas gordas, como bromeábamos. Pero fue otro golpe para mí. A Madrid sin conocer a nadie. Más bullying en la escuela por ser la pueblerina del interior. Y mis hermanos y yo vivíamos un duelo eterno, como si todos hubieran muerto junto con el C, y nosotros simplemente estuviéramos sobreviviendo. Volvimos de nuevo al pueblo. Toda mi vida fue mudanza, mudanza, mudanza. Nunca creaba vínculos fuertes, porque me quedé con un trauma de las pérdidas. No solo la de mi hermano, sino también la ausencia de mi mamá, incluso cuando estaba presente. Ella me contó hace poco que una vez estaba llorando en la cama por mi hermano y pedía morirse. Y yo, una niña, fui hasta ella y le dije, «Mamá, yo también soy tu hija. Tengo hambre. Quiero comer». Y eso la hizo levantarse. Pero era oscilante. A veces estaba bien, luego algo familiar la detonaba y volvían las crisis.
La música fue lo que me salvó. Todo lo que aprendí sobre el amor y la amistad, lo aprendí a través de la música brasileña, que habla tanto de eso. Mi familia no era de abraza, de decir, te quiero, así por así. Eso lo tenía más con mi papá, cuando estaba en casa. Yo era la menor, y mis hermanos me tenían un poco de celos, lo que generaba mucho conflicto. Me sentía muy sola. Con mi primer empleo en una tienda de cosméticos, empecé a soltarme un poco con la gente. Después trabajé en una tienda de ropa, fui modelo, fotógrafa. Me fui abriendo al mundo. Y cuando tenía 17 años, quedé seleccionada para La Voz. Fue algo que me pasó casi por sorpresa. Me había inscrito en un momento de euforia. Cantaba solo en la ducha. Todo el mundo me decía que me apuntara. Me apunté sin creer que iba a pasar. Y me pasó. En ese momento estaba trabajando en Andalucía, fotografiando niños para una feria. Era tarde cuando me llegó la noticia. Llamé a mis padres. Pasé a La Voz. Y también les dije que no me sentía lista. Yo no podía estar en algo así siendo tan para adentro. Necesitaba más tiempo para trabajar eso. Mis padres me animaron. Anda, es un sueño. Y fui. Pasé la primera fase, la segunda. Mientras esperaba los resultados, 1 o 2 meses de espera, volví a mi pueblo. Hice algunos trabajos fotográficos. Un amigo me invitó a hacer unas fotos en una hamburguesería. Ese día mi papá tenía sospecha de un cáncer en la garganta y yo no estaba de humor para ir, pero mi amigo insistió. Fui. Hice las fotos. Y el dueño de esa hamburguesería se convirtió en mi marido, meses después. Esa noche habían pasado horas de sesión fotográfica. Ya eran casi las 2 de la madrugada cuando él llegó para ver cómo iba todo. Se acercó, me saludó, me preguntó si había comido. Yo estaba con prisa por irme. Ese mismo día había terminado una historia con alguien que se iba del país, y teníamos pendiente la despedida definitiva. Entré al coche de mi amigo, y escuché al dueño decirle, qué linda es, pero qué antipática. Fue la primera vez en mucho tiempo que algo me afectó así. Yo era tan cerrada que normalmente nada me rozaba. Ese día lloré sola, sin contarle nada a nadie. Semanas después, un amigo fotógrafo en común nos juntó para un proyecto de retratos de mujeres. Él prestó algunos muebles. Yo lo agregué en Facebook y le agradecí la gentileza, recordándole lo que había dicho de mi simpatía. Me respondió, sí, me quejé de tu simpatía con nuestro amigo Tiago. Y para picarme un poco agregó, me gustó el trabajo, aunque quizás ibas con demasiado maquillaje. Le dije que si quería repetir las fotos, yo estaba disponible. Él dijo que no hacía falta, y entonces empezó una conversación que fue yendo para otro lado. Él supo que yo había pasado por La Voz, y que estaba esperando si avanzaba a otras fases. Me fue invitando a conocer mejor su proyecto. Siempre lo fui evitando. Hasta que un día me dijo, tengo un lugar que quiero mostrarte. Está relacionado con tu paso por el programa. Le consulté a nuestro amigo en común y me dijo, anda, es buena persona. Fui. Me llevó a conocer al mejor profesor de canto de la ciudad. El profesor me llenó de elogios. Dijo que mi timbre era algo diferente, que en la ciudad no había nadie que cantara así. Me fui muy feliz. Tenía una gratitud enorme por la música, que siempre me había salvado. Empezamos a hablar de lo que nos gustaba, y teníamos exactamente los mismos gustos. Cosas vintage, coches antiguos, las mismas canciones. Él se decía casero y tranquilo, yo igual. Me fue abriendo puertas a un mundo que yo no conocía. Restaurantes, salidas, conversación, porque yo nunca salía. Poco tiempo después,
Me pidió que fuera su novia. Me trataba como a una princesa. Y como yo siempre tuve muy poco, lo que él hacía me parecía extraordinario. Hoy sé que era lo mínimo, pero sin referencia no se sabe distinguir. Era como estar ahogándome en el mar y encontrar una tabla, como dice mi mamá. Pensé, puedo ser un poco feliz. A los 3 meses, quedé embarazada. Yo había tenido problemas en el útero desde adolescente y el médico me había advertido que tendría muchas dificultades para tener hijos. Así que cuando una amiga peluquera me dijo, ¿no estás embarazada? Al escuchar mis síntomas, me temblé. Hice el análisis a las 4 de la tarde. El resultado estaba para las 5:30. Fui de un lado al otro durante esa hora y media. Cuando la enfermera me dijo, «Felicitaciones», se me vino todo encima. 3 meses de relación. Preparé una sorpresa. Compré un mono de bebé con un osito. Lo envolví. Y antes de ir a un evento en el que los dos íbamos a estar, me detuve con él en el coche y le dije, «Necesito mostrarte algo». Lo abrió, sonrió, me abrazó y me dijo, «Menos mal que fue con vos». Esa misma noche habló con mis padres. Prometió que iba a ser el mejor padre y el mejor marido. Mi papá le dijo, «Fíjate bien lo que estás haciendo, porque me estás sacando a mi hija. Si hace falta criar a mi nieto con ella, lo hago. Pero quiero que seas hombre». Y él prometió. Me fui a vivir con él. En ese entonces, su mamá también vivía con nosotros. Ella y yo nos entendíamos de maravilla, casi más yo con ella que él. Cuando empecé a noviar con él, los dos se distanciaron y yo los acerqué. Los llevaba a almorzar juntos, hacíamos cosas los tres. Ella me enseñó a cocinar el mejor guiso de lentejas de mi vida. Me enseñó trucos con la ropa, con los aromatizantes. Era la segunda mamá que yo no había tenido. Pero él empezó a decirme que no le contara cosas del embarazo a su mamá, que ella tenía celos porque lo iba a perder ahora que yo estaba más presente. Y yo fui haciéndole caso, creando una distancia con ella que él fabricó. Un día ella dijo algo sobre si iba a tener leche, dado el tamaño de mis pechos. Con esa inocencia de mujer mayor sin mala intención, yo lo tomé mal y me alejé un poco. Él aprovechó eso para separarme más de ella. Con 8 meses de embarazo lo llamé un día porque me sentía mal. No atendió. Llegó su mamá del trabajo y me dijo, «Mi hijo nunca va a cambiar. Él no ama a nadie, ni a mí. Si me muero hoy, a él no le importa. Cuídate vos y cuida a mi nieto». Ella repitió esa frase 4 o 5 veces a lo largo de los años, antes de morir. Mi primer hijo nació, y la dinámica con la suegra cambió. Él le decía a ella que yo era una leona que no dejaba tocar al bebé, lo cual era mentira. Mi mamá lo cargaba, mi hermana, el padrino. Él le inventó eso para distanciarla de nosotros. Cuando volví a casa, vivíamos todos juntos. Éramos como 2 extrañas que se cruzaban en el pasillo. Con el tiempo nos fuimos reaproximando, pero nunca volvió a ser lo mismo. Al poco tiempo, él fue sacado de la sociedad de la hamburguesería que tenía. Lo acusaron de irregularidades financieras y los socios mayores lo retiraron. De la noche a la mañana no tenía nada, ni nombre limpio, ni empresa. Solo nos quedó el food truck. Empezamos desde cero en la calle. Trabajé a destajo, sol, lluvia, eventos, siempre ahí. La suegra siguió un tiempo más en la empresa hasta que la despidieron. Armamos una nueva marca desde cero. Algunos clientes nos siguieron. Éramos la mejor hamburguesería de la ciudad hacía años. Éramos novedad cuando el Smash Burger artesanal recién llegaba a España. Montamos la nueva propuesta y empezamos a crecer de nuevo. Y entonces su mamá empezó a ponerse muy enferma.
Siempre había sido frágil, con varios problemas de salud. Empezó el COVID, todo cerraba. Él tuvo la idea de atender desde la casa de ella, ya que no teníamos local fijo, y el delivery era la única opción. Ella le reclamó. Era su único espacio de descanso, pero él siguió adelante. Un día ella lo llamó para que la llevara al médico. Él atendió y le dijo, ¿qué quieres ahora? Sabes todo lo que estoy pasando, estoy en plena pandemia. Yo lo miraba pensando, la mujer no está bien, solo quiere ir al médico. Ella fue en taxi, volvió, fue de nuevo. A la tercera vez, no volvió. La suegra falleció. Nos avisaron a las 6 de la tarde. Él me llamó y me dijo casi con frialdad, creo que mi mamá murió. Yo estaba abriendo el local del día, lo dejé todo y fui. Lo que me sorprendió fue lo siguiente. Dijo que no cerráramos. Le dije, ¿se murió tu mamá? Y me contestó, no es para cerrar, continúa la operación. Todo el equipo lloraba porque ella era muy querida. Nadie entendió nada. Esa noche fue la primera vez que lo vi llorar. Estábamos en la cama cuando llamó el tío para darle los detalles del entierro, y él se largó a llorar de verdad. Yo lloré con él. Y yo hice todo lo del velorio, lo organicé todo. Después encontré en la casa de ella baúles llenos de fotos de él, su primer diente, sus primeros zapatitos, cartas que le habían escrito chicas de adolescente, las primeras ropitas de bebé, todo guardado con amor. Se lo mostré y me dijo, ¿y yo qué hago con eso? Pensé que era por la cantidad de cosas. Hoy sé lo que quiso decir. Con la pandemia, El restaurante nuevo en construcción, y yo sola en casa con mi hijo, los perros y el embarazo de nuestra segunda hija. Sí, quedé embarazada en medio de todo ese caos. Cuando le conté, estuvo 3 días sin mirarme a la cara. Ya entonces entendí que algo estaba pasando, pero me dije, ha perdido la empresa, a su mamá, está destrozado. Le di el beneficio de la duda. Le hablé. Le dije que íbamos a criar a esta hija igual que al primero. Él terminó aceptando, aunque sin ninguna participación. La primera gestación la viví con él al lado. La segunda la viví completamente sola. El cuarto de la nena lo armé yo entera, a mano, pidiendo ayuda a artesanas para lo que no sabía hacer, eligiendo todo sola. Él llegaba a las 3 o 4 de la madrugada y ya salía a las 9. No almorzaba en casa, no tenía vínculo con nada. Un día saqué la basura del coche, siempre lo hacía yo, y encontré Viagra. Le pregunté directamente. Me dijo que estaba haciendo un test en casa de un amigo, que no era nada. Le expliqué que el Viagra es para la erección, no para lo emocional, y que llevábamos meses sin tener relaciones. No cuadró ninguna explicación. Guardé esa duda. Poco antes de que naciera mi hija, un perro nuestro enfermó gravemente. Le pedí que lo llevara al veterinario. Nada. Le pedí de nuevo. Nada. No conducía en ese entonces, y no podía ir sola con semanas de gestación. No pudimos salvarlo. El restaurante abrió el mismo día que nació mi hija. Yo en el hospital, él con el celular en la mano sonriéndole a la pantalla, mientras yo esperaba la cesárea. Reconocí esa sonrisa. Era la misma cara de cuando recién empezamos a salir, pero ya no iba dirigida a mí. Volví a casa con una recién nacida. Mi hijo de casi 4 años, 6 perros, una casa enorme con jardín y la pandemia. Solo delivery, sin ayuda de empleada, sin red de apoyo constante. Había querido amamantar a mi hija. Con el primero no había podido porque el estrés me secó la leche. Esta vez estudié todo, me preparé. Pero él llegaba de madrugada, yo llorando de agotamiento mientras amamantaba, y la primera vez que alzó la voz conmigo me dijo,
No entiendo por qué haces sufrir a todos. Mi hijo llora porque la nena está todo el tiempo en tu pecho. Me tragué el llanto. Ella no tenía vínculo con él porque él no la cargaba. La única vez que la cargó fue el día que nació, para que yo pudiera ir al baño. Empecé a notar que una chica que conocíamos iba al restaurante todos los días. Era alguien de nuestro círculo. Habíamos tenido confianza. Me pedía consejos de look. Me decía que yo era increíble. Me pedía que cantara para ella. Tenía casi todo igual que yo. La ropa, los accesorios, hasta un tatuaje. Una funcionaria antigua del local me avisó. Jaque, pasan cosas raras. Ella viene todos los días. Se insinúa encima del mostrador. Un día agarró la pajita de su bebida de la boca de él y se la puso en la boca y fue al baño. Horas después, desaparecieron los dos. Después encontré un arete dorado en el fondo de su bolso. Lo reconocí de inmediato. Era de ella. Fui a su Instagram. Había cambiado de arete. Le escribí fingiendo que lo había encontrado cerca de donde ella había estado. Ella me respondió con frialdad, usando mi nombre completo cuando siempre me llamaba por apodo. Ahí supe que ella sabía que yo sabía. Fue entonces que me llegó a la cabeza el nombre de una chica que siempre la acompañaba al restaurante y que de un día para otro dejó de seguirla en redes. Si alguien sabe algo, es ella. Le mandé un mensaje. Me dijo que estaba en el bus camino a Madrid, pero que en 15 minutos me llamaba. Fueron los 15 minutos más largos de mi vida. Caminaba de un lado al otro con la bebé en brazos, pensando en mis hijos, pensando en lo que iba a escuchar. Cuando me llamó, antes de que yo dijera nada, me preguntó, ¿es por ella? Le dije que sí, y me respondió. Sabía que este momento iba a llegar. Lo estaba esperando. Le dije, no te pido detalles, solo necesito un sí o un no. Y me dijo, sí, hace más de un año. O sea, antes de que yo quedara embarazada. Antes de que ella se separara de su pareja de ese entonces. Un chico que era como un hijo para nosotros. Una doble traición. Él me traicionó con ella, y ella traicionó también esa amistad que yo había intentado construir de buena fe. Los looks que ella me pedía que le armara eran para gustarle a mi marido. Me tragué ese llanto. Cuidé a mis hijos todo el día y esperé que él llegara. Cuando llegó lo senté. Ya sé todo. Ella me lo confesó. ¿Cuánto tiempo creías que iba a tardar en contarme? Él me dijo, ¿es eso lo que querés escuchar? Entonces te lo digo. Estuve con ella. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Porque yo no quiero separarme, y vos no te vas a separar de mí. Entré en shock. No me lo podía creer. Me fui al baño. Me deshice bajo la ducha. Cuando salí con la toalla, todo el mundo que había guardado silencio durante meses me llegó de golpe. Los viajes de madrugada, los días que llamaba al hospital con los nenes enfermos y él no atendía, el Viagra, los silencios, todo. Cuando lo enfrenté, lo eché. Agarró sus cosas en una bolsa de basura y se fue a lo de su tía, sin contarle nada. Yo sí le conté. Me traicionó, me desrespetó. Y en los días siguientes empecé a descubrir más traiciones, una detrás de otra. Clientas, funcionarias, personas muy cercanas que cargaban a mis hijos en brazos. Un amigo suyo me llamó y me dijo, cada vez que vos llamabas y él decía que estaba de viaje, estaba en otro lugar con otra mujer. Y hubo un día que tu hijo estaba enfermo. Vos ibas al médico en taxi esperando que él te mandara el dinero del taxi, y él estaba gastando todo en eso. Deshice todo. Doné cosas para poder hacer la transición de casa. También tuve que dar a todos mis perros. Me despedí de cada uno con mis hijos en brazos.
y descubrí que él usaba drogas. Alguien que hablaba pésimo de las drogas, que criticaba a los empleados adictos, llegaba alterado a casa. Lo vi con mis propios ojos en un evento. Jamás me hubiera imaginado. Y lo que más me horrorizó, un día mi hija, que ya gateaba, fue hacia la bolsa de él y empezó a manosear un paquetito. Era droga. Si lo hubiera abierto y se lo hubiera puesto en la boca, hubiera muerto. Me dio una crisis de pánico tan intensa que no podía respirar. Llamé a una amiga. No puedo amparar a mis hijos en este momento. No llego ni a respirar. Llegó en 10 minutos. Sacamos todas sus cosas y las llevamos a lo de la tía. Él no pagaba nada. Las cuentas estaban atrasadas. Luz, gas, alquiler. Todo a mi nombre y todo sin pagar. Yo no tenía acceso a ninguna cuenta, ninguna tarjeta, nada. Él tenía mis datos, mis contraseñas, todo. Y encima había sacado un préstamo a mi nombre durante la pandemia, diciéndome que si no lo hacía, nuestros hijos iban a pasar hambre. No lo pagó. Conseguí trabajo. Conseguí un apartamento alquilado con la ayuda de un familiar que puso su nombre. Me reconstruí sola con 2 hijos, sin pensión, sin ayuda real. Él compraba de vez en cuando 6 bananas, 2 cajas de leche, un paquete de arroz. Lo mínimo que podía. A mi hija nunca la paseaba. Desde que nació la trató diferente. Solo buscaba a mi hijo varón. Yo compraba los pañales, la leche de fórmula, los remedios, los zapatos, la ropa. Todo sola, con el sueldo de lo que ganaba. Toda la región sabía mi historia. Me daba vergüenza salir a la calle, pero tenía que trabajar. Así que salía igual, con la cara al frente, por mis hijos. Después de un tiempo empecé a conocer a alguien, una relación a distancia. Él me propuso: manda el currículum a empresas de mi ciudad. Si te llaman, te mudas. Yo te ayudo con los nenes. Lo hice. Me seleccionaron en un restaurante japonés que estaba abriendo en otra ciudad. Comuniqué todo a la justicia, todo en regla. Inicié el pedido de pensión alimentaria. La primera visita que los chicos tuvieron con el padre después de mi mudanza, llamé para saber cuándo volvían. Me dijo: no vas a ver a nuestros hijos nunca más, ni con la policía. Secuestró a mis hijos. Pasé días sin poder hablar con ellos. La familia de él me bloqueó en todo. Llamé al pediatra y le expliqué la situación. Me dijo que vinieran al consultorio porque los nenes tenían una consulta de rutina el jueves. Era martes. No dormí martes ni miércoles. El jueves fui al consultorio antes de la cita. Él llegó en coche con los niños y los dejó con su tía en el auto mientras él entró a hablar con el médico. La secretaria me avisó: él está adentro, los nenes están en el coche. Bajé corriendo, abrí la puerta, agarré a mis hijos. La tía empezó a gritar. Le dije: puedo hacerlo, son mis hijos. Él los está reteniendo, yo estoy haciendo el rescate. Llegó él. Me agarró del brazo, me agredió delante de los nenes. Mi papá, que estaba conmigo, le gritó: «Soltá a mi hija». Empezó el caos justo en la puerta del consultorio. Como los nenes tenían consulta de todos modos, entramos todos. Él intentó manipular a mi hijo delante de mí. «Tu mamá te quiere alejar de mí. Decí que querés quedarte conmigo». Le paré. «No le hables así. Me estoy mudando por necesidad, porque vos me negaste la comida para tus hijos, los remedios, todo. Me voy a trabajar porque no me queda otra». Él me amenazó: «Andate, pero ya vas a ver lo que te pasa». Llegó la policía. Les informaron que mientras no hubiera resolución judicial de custodia, los hijos se quedaban con la madre. Él se fue sin despedirse de los nenes. Desapareció. Tuve que hacer denuncia de protección. Acompañé todo judicialmente.
Me mudé con los chicos, los anoté en escuelas públicas. El relacionamiento nuevo que tenía no duró. Había diferencias en cuanto a cómo criar a los hijos, y al final descubrí también una traición ahí. Terminé, pedí las cuentas en el trabajo y volví a mi ciudad. Y entonces, fue la vuelta de tuerca de mi vida. Recibí una muy buena propuesta para trabajar en Madrid. Fui. Me metí de lleno en la música también. Ensayaba todos los días. Trabajaba en lo gastronómico de día, la música de noche. Cuando le dije definitivamente a mi ex que no quería ningún tipo de relación con él, ni abierta, ni cerrada, de ningún tipo, me dijo: ¿y qué vas a hacer? ¿Cantar? No cantas nada, Jackie. Mi primer show fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Hace 2 años que vivo solo de la música y del arte. Cuando estabilicé mi vida en Madrid, cuando mi cuerpo por fin encontró tierra firme, fue como si todo lo que había reprimido explotara de golpe. Me diagnosticaron estrés postraumático. Bajé 15 kilos en 20 días cuando descubrí las traiciones. Se me cayó el pelo. Tuve alteraciones hormonales en todo el cuerpo. Lo único que hacía con excelencia era criar a mis hijos. Ellos nunca me vieron derrumbarme. Decidí volver a mi ciudad. Mientras hacía la mudanza en el bus, lloraba tanto que parecía que alguien había muerto. Y sí había muerto algo, ¿no? En ese llanto, escuché algo dentro mío. Vas a vencer en la ciudad que te hirió. Vas a vencer delante de las personas que más te lastimaron. Volví. Empecé a trabajar más con la música. El SESC me contrató. Luego me pidieron un proyecto propio. Mi primer show lo llamé Mujeres al Frente. Puse en el repertorio canciones de mujeres que me sostuvieron durante todo ese tiempo, porque en ese periodo yo ya no sabía en quién confiar. La música siempre fue mi salvación. Hoy mis hijos están muy bien. Mi hijo me dijo una vez, con 4 años: «Mamá, antes eras triste, ¿no?» Yo no era triste, me hicieron triste. Hoy ven a una mamá viva, juguetona, cantora. Se llenan de orgullo. Creé un proyecto para mujeres que están empezando de nuevo, traicionadas, violentadas. En mis shows la gente dona alimentos, zapatos, artículos de higiene. Visité recientemente la Casa de la Mujer en Madrid. Escuché historias que me inspiraron todavía más. Hoy estoy armando un espacio en mi ciudad que va a recibir mujeres. Cursos, charlas, orientación psicológica, información legal. Porque lo que yo sufrí, traición, violencia emocional, violencia financiera, manipulación, fue todo armado, todo esquematizado. Y hay muchísimas mujeres que pasan por lo mismo sin saber dónde pedir ayuda. La justicia es muy lenta. El juez determinó pensión, obra social y colegio. Y él presentó certificado de pobreza siendo empresario. Sigo lidiando con eso. Pero él sigue con esa mujer. Son una pareja muy perfecta, como digo yo. Lo que me duele es la convivencia con mis hijos, que mientras yo estaba con mi bebé recién nacida y el pecho cayéndose a pedazos, ellos estaban armando todo esto contra nuestra familia. Salí de cero, sin dinero, sin nombre, con más de 60.000 euros de deudas a mi nombre que él dejó sin pagar. Lo hice sola, con mis hijos, con la fuerza de ser mamá y de ser mujer. Y lo que le digo a quien esté pasando por algo parecido: el tiempo es diferente para cada una. Cuando estaba en lo peor, todo el mundo me decía: va a pasar. Me desesperaba escuchar eso. Pero pasó. Mis hijos son mucho más felices viendo a una mamá viva que aguantando en una casa donde todos sufrían. No te quedes por los hijos. Tus hijos sienten todo lo que vos sentís. Hice de todo lo que viví una fuerza enorme. Lo pongo en la música, lo pongo en el arte. Y mi propósito es salvarle la vida a otras mujeres,
a otros niños, porque yo lo logré, y eso también lo podés lograr vos.